Presos políticos en las dictaduras que apoyan la invasión rusa. Parecería un título forzado, pero simplemente el recordatorio de la realidad objetiva para que el mundo, para que los líderes políticos, los gobiernos democráticos y los organismos internacionales dejen de simular, dejen de ignorar los hechos de la realidad objetiva e identifiquen con claridad al enemigo de la libertad, de la democracia, a quienes violan los derechos humanos, torturan, matan, exilian y cometen crímenes de lesa humanidad hoy, en el siglo XXI, todos los días. Se trata de identificar que las dictaduras de las Américas, lideradas por Cuba, con su plataforma principal, Venezuela, y sus dictaduras satélites de Bolivia y Nicaragua, acompañadas de los gobiernos paradictatoriales de López Obrador de México, de Fernández Kirchner de la Argentina, de Lula da Silva del Brasil, de Gustavo Petro de Colombia y del presidente Boric de Chile, son una amenaza constante, permanente, que no puede ser olvidada en el marco de lo que es la necesidad de recuperar la libertad, no solo para los presos políticos, sino para los pueblos de las Américas. En ese sentido, las brillantes exposiciones que hemos escuchado hoy día nos muestran, de palabra de Prisoner Defenders, que Cuba, desde el 11 de julio de 2021, ha aumentado el nivel de presos políticos y que tiene hoy 1.048 presos políticos, con niños presos políticos, con desapariciones forzadas, habiendo sido el país con más desapariciones forzadas el año 2021, y con un sistema institucionalizado que vamos a ver repetirse en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todos los países donde la dictadura cubana logra establecer su metodología y su sistema de crimen organizado para reemplazar la democracia, la libertad y la política. Ese sistema es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como las acciones que se toman desde un gobierno, en ejercicio del gobierno, violando las leyes y violando los derechos fundamentales para generar miedo en la población, de manera que esa población asuma conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles ni tolerables. Y es el terrorismo de Estado el que la dictadura de Cuba, 64 años de existencia, ha exportado e institucionalizado en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, como aquí lo ha certificado Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, 284 presos políticos, más de 10.000 en todo el periodo de la dictadura, el principio de la puerta giratoria, sueltan unos, sacan otros, pero además en Venezuela, cosa que no es desconocida para Cuba, ni para Bolivia, ni para Nicaragua, presos políticos, rehenes extranjeros para negociarlos con las democracias del mundo, sobre todo con Estados Unidos. Y el notable preso político peruano, venezolano, el capitán de la SOTA, torturado y preso en las cárceles venezolanas. Esa metodología, esa tecnología criminal cubana puesta en evidencia en Nicaragua. 355 asesinatos, más de 300.000 exiliados, 222 deportados en la última maniobra a los que se les ha pretendido quitar incluso la nacionalidad, y hoy más de 100 presos políticos. Aplicada en Bolivia, donde hay 258 presos políticos certificados por Global Human Rights League, más de 9.000 exiliados, y el testimonio que hemos visto aquí de un preso político de la dictadura nicaragüense, castrochavismo puro y duro, donde solamente se repiten los crímenes tolerados por 64 años al crimen organizado que controla el poder en Cuba. Hemos escuchado a Lester Alemán. A los 23 años, preso político. 20 meses de preso político y luego exiliado, expatriado y
perseguido permanente con su supresión violenta y obviamente criminosa de su nacionalidad. Un profesional que estaba que terminó sus estudios de periodista, de comunicador social, y que fue titulado en la cárcel mientras era preso político de la dictadura castrochavista de Nicaragua. La pregunta es, ¿cuántos Lester alemanes hay en las cárceles de Cuba, en las cárceles de Venezuela, en las cárceles de Nicaragua y en las cárceles de Rusia? Porque aquí viene el tema. El tema es que toda esta metodología criminosa, establecida en Cuba con las mejores técnicas de la Stasi, de la KGB, de la Unión Soviética, se replica hoy día en la Rusia, que es una dictadura de corte nacionalista, que tiene presos políticos, que comete crímenes de lesa humanidad y que además ha invadido Ucrania. Y que representa una amenaza para países que, como aquí se ha dicho y como el mundo lo tiene que saber y recordar, a todos los países de Europa, Noruega, Suiza, España, Francia, Italia, que son los más grandes aportantes y contribuyentes a la dictadura y al sostenimiento del crimen organizado en Cuba. Los hoteles, las inversiones más importantes con Gaesa, la organización criminal militar de la dictadura cubana, tienen de socios europeos y tienen de socios capitales europeos y otros, disfrazados de operaciones canadienses y de operaciones europeas. La ayuda internacional más importante que todavía recibe la dictadura de Cuba, la de Nicaragua, la de Bolivia, la de Venezuela, viene de Europa. Están ayudando al crimen organizado a cumplir un listado de notas características de las dictaduras, que son terrorismo de Estado, tortura, presos políticos, puerta giratoria, generación de apátridas, persecución, corrupción, exilio, narcoestados, abogados perseguidos por defender a los injustamente acusados y perseguidos. Esto tiene que cesar. Tiene que cesar la complicidad de los líderes de los países democráticos que en representación de sus pueblos y con el dinero de sus pueblos están soportando dictaduras que hoy día, con la invasión de Rusia a Ucrania, son una amenaza directa para ellos, porque los aliados de Rusia en las Américas son las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de cuyos presos políticos hoy día hemos hecho voz, que hoy día amenazan a los países europeos que las sostienen. Muchas gracias.